¿Cómo iniciar en mi ministerio a la manera de Jesús? Vamos a ubicarnos en la poderosa palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 25. Si tú te sientes llamado a servir en la obra de Dios, este mensaje debes escuchar atentamente y tomar nota. Voy a explicarlo versículo por versículo. La primera parte nos dice: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón, y dejó a Neftalí. Miremos entonces esta primera parte. Juan, quien había sido escogido para preparar el camino de la llegada de Jesús, ya estaba preso. Jesús entonces se fue de este lugar hacia donde nos dice la palabra de Dios. Después de que escuchó que Juan estaba preso, se fue a Galilea. ¿Para qué? Pues en Galilea estaba el mar de Galilea. Era un sitio estratégico donde confluían muchas personas de diferentes zonas, de diferentes lugares. Entonces aquí tenemos una primera pista, un primer tip para empezar tu ministerio. Ubícate en un lugar estratégico. ¿Cuál puede ser ese lugar estratégico, profe? ¿Cómo así? Sí, un lugar donde tú puedas servir con los dones, talentos, capacidades, habilidades que Dios te ha dado para tu ministerio. Por ejemplo, si tú has sido llamado a la alabanza, pues ubícate en un grupo de alabanza. Si sientes que tienes dones, talentos de evangelista, de predicador, pues ubícate en ese tipo de ministerio. Pero también algo muy especial es que te ubiques donde puedes servir. Una iglesia de sana doctrina, en tu hogar, en tu familia. ¿Cómo puedes servir allí? ¿Cómo puedes compartirle a tus seres queridos? En tu trabajo, en tu profesión o en tu estudio, si eres estudiante de colegio, de escuela, de universidad. Ubícate en un lugar estratégico donde puedas servirle a Dios. Y entre más personas puedas servirle en ese lugar estratégico, mejor. Continuamos leyendo la palabra de Dios y nos ubicamos en el versículo 14 en adelante, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Quién había dicho esto en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Muy bien, Isaías. Entonces esta profecía se estaba cumpliendo. Jesús había ido a Galilea, a un lugar también lleno de oscuridad como los lugares que habitamos en nuestro tiempo, a llevar su luz, a llevar su resplandor. Aquí entonces viene el segundo tip, el segundo consejo para iniciar nuestro ministerio. Debemos de ser luz. Sí, y llevar esa luz al lugar donde estemos. Eso implica vivir en integridad, vivir en santidad para Dios. Buscar alejarnos de la kriptonita del pecado y vivir en obediencia a su palabra. En medio de tanta corrupción que hay en el mundo, en medio de tantas tentaciones, ser luz es una tarea difícil, pero es a lo que Dios nos llama.
Si quieres iniciar tu ministerio, tienes que estar dispuesto a ser esa luz que ilumine, que guíe a otros con tu testimonio y con tu ejemplo, buscando parecerte cada día más a Jesús y negándote cada día a ti mismo. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo llevamos también esta luz? Predicando el arrepentimiento, no el evangelio de la prosperidad. Acepte a Jesucristo y vuelva a ser rico. Acepte a Jesucristo y vuelva a ser rico. Pare de sufrir. No. Dios nos muestra claramente en Jesús que su primer mensaje fue arrepentirnos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mismo mensaje que desde nuestros ministerios debemos llevar al mundo. Arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos? Cambiar de dirección, rendirnos totalmente ante el Rey, decirle: Señor, ya no soy yo, ahora eres tú el que mora, el que habita, el que manda en mí. Tú ordenas y yo obedezco. Me rindo completamente a ti. Todas mis áreas están a tus pies. Haz en mí conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Ya no quiero ser lo que era antes, ahora quiero vivir para ti. Ese es el mensaje que tenemos que llevarle al mundo, un mensaje en el que llevemos a las personas a reconocer que somos pecadores, que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y la otra parte del versículo nos dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no se refiere aquí a un gobierno humano o a un tipo de política, no. Se refiere al mismo Jesús, que quiere tener un encuentro vivo con nosotros, una relación íntima. Cuando habla de gobierno, significa que Dios debe gobernar, debe mandar en mi vida. Aquí estaba Jesús entonces presentándose como ese reino de los cielos, queriendo tener comunicación con nosotros. Ese mismo Jesús es al que le debemos presentar a las personas. Un Jesús, un Dios personal, un Dios que se identifica contigo, un Dios al cual le puedes hablar, le puedes comunicar porque está cerca de ti. Continúa diciendo la palabra de Dios del versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hoy Dios te está llamando a ti. Hoy Dios te está diciendo: no Pedro, no Juan, pon ahí tu nombre, María, José, Luis. Y te está diciendo: venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Pero ¿qué tienes que hacer? Dejar esas redes y seguir. ¿Estás dispuesto a dejar esas redes, a cambiar de mentalidad, a cambiar de propósito, a cambiar de prioridades, de estilo de vida, por seguir a Jesús, para ser su discípulo, para ser pescador de hombres? Es decir, ya no continuar poniendo tu propósito, tu mente en las cosas del mundo, sino tu propósito, tu mente, tu visión en las cosas de Dios, priorizando el ministerio que Dios te está dando, priorizando el predicar su palabra, el ganar almas para Cristo. ¿Estás dispuesto a esto? Respóndetelo a ti mismo y habla con Dios. Sigue diciendo la palabra. Versículo 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, quien echaba redes en el mar porque eran pescadores. Es
Estoy repitiendo este versículo porque me había saltado algo muy importante y es porque eran pescadores. ¿Tú qué eres? Estudiante, artista, obrero, campesino, profesor, no sé, sea cual sea tu profesión, tu trabajo, lo que hagas en este momento, Dios no desecha eso. Si usas ese talento, esa habilidad, esa profesión, ese trabajo para glorificar a Dios, para la obra maravillosa de nuestro Señor, Dios te dará los medios y las estrategias para que a partir de eso que ya te ha entregado, seas un ganador de almas y desarrolles tu ministerio. Miremos lo que nos dice el versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Prioridades. Jesús llama a otros dos hombres que también eran familiares, eran hermanos, también eran pescadores, estaban remendando sus redes, no estaban de vagos, no estaban de balde, no estaban desocupados. Y les dicen, ¿qué les dijo? Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y sus padres, le siguió. Le dijo, hey, venga, sígueme. Lo más probable es que también yo te haré pescador de hombres, le haya dicho Jesús. Y ellos al instante dejaron a sus padres, dejaron su trabajo, dejaron todo por darle la prioridad a Jesús y le siguieron. Maravilloso esto. No se pusieron a pensarlo, no dijo, Señor, espere que estoy un poquito ocupado aquí con mi trabajo, voy a terminar de remendar estas redes, o no, espere que tengo que hablar con mi papá primero, o no, es que fue que de que quisque. Y sacamos un montón de excusas para no obedecer a Dios, para no seguirle, para no servirle. Me pasa a mí también. Y finalmente le damos importancia más a otras cosas que a Dios y decimos que queremos servir y decimos que queremos ser personas de ministerio. Si queremos ser realmente personas de ministerio, tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. No a nuestros padres, no a nuestro trabajo, sino a Dios. Y dejar de sacar excusas y buscar más bien las estrategias para servirle cada día, conforme al propósito para el cual nos ha llamado. Esto no quiere decir que debemos de desobedecer a nuestros padres, no. Dios nos dice que debemos de honrarlos. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar secularmente, no. Dios nos dice que el que no trabaja, que no coma. No, debemos trabajar, debemos ser buenos hijos, buenos padres, cuidar a nuestra familia. Pero no podemos sacar el pretexto de que por mi trabajo, o por mi familia, o porque no tengo tiempo para servir a Dios. Debo darle ese tiempo a Dios y ponerlo como prioridad en mi vida. Cuando tú le das la prioridad a Dios, lo demás se va acomodando, se va encajando y vas teniendo tiempo para todo. Nos sigue diciendo la palabra de Dios del versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fijémonos aquí en algunas palabras claves. Y recorrió Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Recorrió. No se quedó quieto en una banca esperando a que lo llamara el pastor a servir. Recorrió, y recorrió implica moverse, recorrió implica acción, recorrió implica actuar ahora. Y eso es lo que a ti y a mí Dios nos está llamando, a recorrer, ir donde el vecino, caminarnos el pueblo, visitar a las personas, compartir con el tendero, compartir con el que vende la leche, compartir en la escuela, en el colegio, en el trabajo, movernos a predicar la palabra de Dios. No quedarnos esperando a que el pastor nos llame a predicar en un púlpito. Enseñando en las sinagogas de ellos. Palabra clave, enseñando. ¿Dónde? En las sinagogas.
Es decir, Jesús también enseñaba al interior del templo, al interior de la iglesia, si lo queremos llamar así. Tú tienes un ministerio, yo tengo un ministerio. Y ese ministerio Dios nos lo ha dado para fortalecer, para edificar el cuerpo de Cristo. Y somos llamados también a servir dentro de la iglesia, sea como pastor, como evangelista, como maestro, siendo parte de alabanza, siendo ujier, maestro de escuela dominical, en fin, a lo que Dios te haya llamado, puedes desarrollar este ministerio al interior de tu congregación, al interior de tu iglesia. Jesús, cuando predicaba en la sinagoga, mostraba que Él era el Cristo, que Él era el Mesías y que la palabra, las profecías del Antiguo Testamento que lo habían anunciado, se estaban cumpliendo en ese instante en Él. También vemos aquí otra palabra clave: y predicando el evangelio del reino. Es decir, Jesús salía a predicar a todas las personas el mensaje del arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ejercía su labor como evangelista, ganando almas y llevando el mensaje a todas partes. Lo veíamos predicándole al campesino, predicándole a los pescadores, predicando en el templo, pero también predicando en la calle. En fin, todos los espacios y los escenarios eran posibles y eran válidos para predicar el mensaje. Y tanto le predicaba a un niño como le predicaba a un adulto, a un pobre como a un rico. Y esa es tu tarea y mi tarea. También llevar este mensaje de Dios a todos los lugares y a todas las personas. Luego también nos dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos que la predicación, la enseñanza son importantes, pero esto también debe ir acompañado de poder. Dios sanaba, mostrando a través de Jesús que el evangelio es un evangelio integral, que no busca solo sanarte físicamente, sino también sanarte espiritualmente y, lo más importante, traerte salvación y vida eterna. Tú y yo somos portadores de esta palabra y debemos de ir a usar en el nombre de Jesús ese poder para que otros sean salvos y sean sanos. Versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén, aleluya. Como vemos, Jesús tuvo y tendrá un ministerio de impacto, un ministerio que transforma vidas, un ministerio que llama a las multitudes, un ministerio en el cual no tiene que ir él detrás de las personas siempre. Ahora son las personas las que vamos detrás de Jesús. Y tú y yo, como buenos discípulos, estamos llamados a tener también este tipo de ministerios, un ministerio de impacto que transforme vidas, un ministerio de poder, un ministerio en el que se predique la palabra para que las personas lleguen al arrepentimiento, sus vidas sean renovadas, transformadas por Jesús, las personas sean salvas, las personas sean sanas, las personas sean felices. Maravilloso Dios, que nos da ese privilegio de ser sus colaboradores en este gran ministerio. Así es pues de que te invito a que este año sea el año en el que tú tomes la decisión fervientemente de servir con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las áreas de tu ser a Jesús y darle la prioridad
en el ministerio. Sigan siendo felices con Cristo. Profe José les dice.